Tengan presente eso. Y por lo demás, se cumple y debe cumplirse todo ambiente destinado a hacer este tipo de procedimientos con ciertos requisitos. Uno de ellos está relacionado con la ubicación. Esto quiere decir que el quirófano tiene que estar ubicado en un determinado área donde existe poca circulación de personas, ¿no? Prácticamente la circulación está dada por el personal de salud, personal de apoyo y el equipo quirúrgico. ¿Ya? Es un área claramente demarcada como área restringida. No todos pueden ingresar a quirófano. Por lo tanto, van a encontrar franjas o líneas rojas, ¿ya? Que es necesario poderlas identificar para saber que no podemos nosotros ingresar a esos espacios sin la ropa adecuada. También vamos a indicar que el quirófano está en un área alejada de la manipulación de instrumental, ¿no? Ya que tenemos la sala de lavado, ¿no? Fuera del ambiente quirúrgico y como ustedes saben, se encuentra próximo a lo que son los ascensores. Requisito número 2 está relacionado con el tamaño. Debe ser de un tamaño amplio para poder realizar las maniobras sin tener el riesgo de contaminación. Se acepta un tamaño de 16 metros cuadrados a 30 metros cuadrados, ¿no? Espacio suficiente para evitar contaminación durante el trabajo. A ver, un minutito, algo ha pasado acá. Luego tenemos la ventilación. Es importante que sea un ambiente ventilado y debe existir un equipo para poder renovar el aire. Este equipo debe enviar el aire hacia un solo lado, ¿no? Debe tener un filtro y producir un mínimo de 15 a 25 recambios de aire por hora, ¿no? Para tener una buena ventilación en el quirófano. Muchas veces, como es un ambiente cerrado y existe gran número del equipo quirúrgico, genera calor y no es lo más recomendable en un quirófano. Requisito número 4, revestimiento. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las paredes tienen que estar revestidas de cerámica. Esto facilita la limpieza, la desinfección, ¿no? Entonces es importante este requisito. Requisito número 5, iluminación. La iluminación de un quirófano debe contar con luz fría y que sea uniforme. Se requiere luz fría, uno, por el tiempo en el cual se permanece en el quirófano. Por lo tanto, sin una iluminación normal que genera calor, como las luces del equipo dental, va a provocar, ¿no? Sudoración, ¿no? Por la calor. Y esa transpiración no puede contaminar el campo operatorio. Por esa razón, uno de los requisitos es tener o contar con luz fría. Climatización. El quirófano tiene que tener una temperatura promedio de 18 a 24 grados centígrados y una humedad de 50 a 60%. Esto sobre todo para impedir la multiplicación o el desarrollo bacteriano. Requisito número 7, mobiliario. La cantidad de mobiliario es la mínima, ¿no? A fin de que facilite la limpieza, a fin de que facilite la actividad quirúrgica y sobre todo tenemos las mesas, ¿no? Las mesas Mayo que deben de tener ruedas para facilitar el desplazamiento.
Y en un quirófano, en el área donde se encuentra el quirófano, vamos a identificar 3 áreas. El área restringida, que es el quirófano propiamente dicho. El área semirrestringida, que son las áreas que nos permiten llegar a los quirófanos, ¿no? La sala de vestuario, la sala de recuperación, y las áreas irrestrictas, que son los pasillos, ¿no? Donde existe libre circulación, los ambientes donde están los ambientes de administración. Las características de cada una de estas. Tenemos el área semirrestringida, que corresponde a una zona intermedia. En ella encontramos los vestuarios, ¿no? También encontramos el lavamanos antes de ingresar al quirófano. Y es importante la circulación unidireccional, ingresar por una zona y salir por otra. Situación o condición que cumple nuestro quirófano. El área irrestricta, ya mencionaba que está relacionado a los pasillos, ¿no? Que dan acceso al vestuario. En ella se encuentran las oficinas administrativas y también se puede dar las instrucciones al paciente o a los familiares, ¿no? Del paciente. Prácticamente viene a ser la sala de estar. Bien. Y por último, el quirófano, ¿no? El quirófano es importante, les decía que está restringido al equipo profesional, al equipo quirúrgico y al paciente. Por lo tanto, el personal que circula tiene que estar con una ropa determinada, ¿no? El pijama quirúrgico más el uso de las barreras mecánicas de protección, como la gorra, el barbijo, las botas, ¿no? De tela o de material desechable, o zapatos que son exclusivamente de uso para quirófano. Este ambiente, este quirófano está señalizado con línea roja, ¿no? Que se encuentra en el piso o en la puerta. Y la puerta que separa estos ambientes tiene la característica de ser de vaivén, ya que una vez que ustedes se laven las manos, tienen que ingresar al quirófano empujando con el hombro o con el brazo para que pueda abrirse la puerta. Durante el acto quirúrgico es muy importante, ¿no? Usar ropa estéril. Ustedes se fijan en la fotografía superior izquierda, él está sosteniendo la bata quirúrgica estéril. Y en la fotografía del lado derecho, ¿no? Encontramos ya que el personal ya se ha puesto la bata estéril y está siendo ayudado por el circulante, ¿no? Por la enfermera o la licenciada para poder mantener la bata en una posición adecuada, ¿no? Para ello agarra los cordones o que se encuentran a la altura del cuello, de la cintura, y va formando nudos para que la bata esté bien colocada, ¿ya? Entonces es importante el uso de las batas quirúrgicas, ¿no? Durante el acto quirúrgico. Y algo muy importante, iniciada la intervención no se puede salir o entrar en forma arbitraria, ¿ya? Se ingresa y se sale de quirófano una vez concluido el procedimiento. Bioseguridad, recuerden, en todo momento, en la clínica general como también en el quirófano. Y el quirófano está identificado con un letrero, ¿verdad? Que dice quirófano. Eso ya implica ciertas restricciones para su circulación. Importante respetar las normas de la técnica de asepsia, ¿no? Acá solo se acepta el material estéril.
Y para ello es necesario que nosotros evidenciemos, ¿no? De que esas cajas o esos paquetes están estériles, viendo la cinta testigo que va a reflejar el proceso de esterilización. Ojo, las cajas con envoltorios húmedos o que estén abiertos se descartan, se los va a considerar como contaminados. Por lo tanto, no va a ser posible ejecutar ningún procedimiento en esas condiciones. Este ambiente ya corresponde a lo que viene a ser el vestuario, ¿no? Al lado este del quirófano. Ingresan por esa puerta, van a observar unos bancos y unas mesitas. En las mesitas depositan las cajas, el material, los insumos, todo lo que se vaya a ocupar en la cirugía, ¿ya? Recuerden ustedes que para hacer los procedimientos quirúrgicos se tiene que programar. Para la programación se requiere de las radiografías necesarias y de los resultados del laboratorio. Con esto fijamos, programamos, ¿no? Definimos la fecha y la hora de la intervención. Ya en la fecha de la intervención, ustedes tienen que llegar con la historia clínica revisada por mi persona, revisada con 48 horas de anticipación. Una vez que se ha dado el visto bueno, ustedes en este momento que va a empezar la cirugía, lo único que tienen que hacer es tomar los signos vitales del paciente: presión, pulso, temperatura, frecuencia respiratoria, y registrar en su historia clínica, ¿ya? Ahora, otro aspecto muy importante ya para este tipo de procedimientos en el quirófano, es necesario que ustedes, les he pedido que presenten 48 horas antes a la intervención su historia clínica. Por lo tanto, me presentan la historia clínica y me presentan sus libretas. En la libreta tienen que anotar, tienen que registrar los datos del paciente, el procedimiento, la técnica anestésica, llenar todos esos espacios que se requiere en la hoja de la libreta. ¿Ya? Por favor. Entonces, una vez autorizado, lo que van a hacer ustedes es tomar signos vitales, completar la historia clínica con estos signos vitales y, ojo, para las intervenciones, como son 2 estudiantes por una intervención, 3 estudiantes por una intervención, 4 estudiantes por una intervención, los 4 o los 2, ¿ya? Tienen que presentar historias clínicas. No se acepta una historia clínica por grupo, sino la historia clínica es individual. Ahí ustedes van a poder conocer mejor al paciente, ¿verdad? Si me presentan una sola historia clínica, posiblemente el que es dueño del cuadernillo ha llenado todos los datos y él es el que se va a acordar de todo del paciente, qué es lo que tiene, cómo se llama, cuáles son los signos vitales previos al ingreso de quirófano, ¿verdad? Y el resto nada. Entonces, cada uno tiene la obligación de hacer la historia clínica del paciente que se vaya a operar, ¿ya? Entonces, queda claro ese instructivo para evitar malos entendidos. Bien. Una vez que ustedes han tomado los signos vitales, van a colocarle la bata al paciente, le colocan las botas, le colocan la gorra. Si el paciente llega con barbijo, por favor que deje ahí en la sala, en el vestidor o en su cartera, en su bolso, su barbijo. No puede ingresar con barbijo a quirófano. Bien. Entonces, ustedes ven en la fotografía lo que está haciendo, ¿no? El estudiante para que el paciente pueda ingresar a quirófano. Ok. Bien.
Una vez que dejaron al paciente descansando sentado en el banco, ustedes tienen que pasar a la sala de lavados, ¿ya? Ya con todas las barreras mecánicas de protección y sus pijamas. Realizan el lavado como corresponde de las manos, ¿no? Y una vez que se hayan lavado y el enjuagado de las manos, dejan escurrir, chorrear un poco el agua en el lavamanos para luego dirigirse al quirófano. Cuando se dirijan al quirófano, ingresen empujando la puerta con el cuerpo, ¿ya? Aquí es importante de que ustedes vean de que la licenciada deja su caja sobre la mesa operatoria. Por lo tanto, ustedes, una vez que se hayan vestido con la bata estéril, con los guantes estériles, recién pueden ordenar el instrumental, terminar de colocar la jeringa carpule, colocar la hoja de bisturí en el mango, colocar la funda en la sonda de aspiración. Entonces, son muchos procedimientos previos a la iniciación de la cirugía. Por lo tanto, tienen que velar durante este procedimiento de preparación de mesa quirúrgica por la bioseguridad, ¿no? Por mantener la cadena de asepsia. Y para ello, ustedes se fijan, son 3 estudiantes que van a ingresar, ¿verdad? 2 de ellos se van a vestir y el tercer estudiante va a quedar como circulante para apoyarles, para pasarles algún material, algún insumo, aparte de la licenciada, ¿ya? En la fotografía superior ustedes están viendo el uso de la pinza de traspaso para ir ordenando el instrumental. Pero como ustedes van a estar con los guantes colocados, lo pueden hacer con las manos. En la fotografía inferior izquierda está manejando muy mal la cadena de bioseguridad. Aún se trata en la clínica general de cirugía, ustedes no pueden preparar de esta forma el instrumental. Tienen que estar con la bata, tienen que estar con los guantes puestos y ordenar. O caso contrario, ordenar con una pinza de traspaso, como lo está haciendo en la fotografía del lado derecho. Bien, es importante, ¿no? Recordar ¿qué es el equipo quirúrgico? Hemos definido el quirófano, hemos definido las otras áreas que están próximas al quirófano. Ahora necesitamos saber qué es el equipo quirúrgico. Es el recurso humano profesional. Este grupo de personas que ustedes están observando en la imagen, ¿verdad? Ahí tenemos al cirujano, tenemos a los ayudantes, tenemos al anestesiólogo, tenemos a la instrumentista que está al lado de la mesa operatoria y tenemos a la circulante, a la enfermera que va a estar apoyando al equipo quirúrgico que es el cirujano y los ayudantes, incluso al anestesiólogo, ¿ya? Entonces, este equipo quirúrgico lo vamos a dividir en equipo quirúrgico estéril, ¿ya? Que va a estar con la bata estéril. Y el equipo quirúrgico no estéril, que va a estar con el uniforme médico cirujano, es el odontólogo cirujano. Colegas, en el caso de ustedes son sus compañeros, ¿verdad? Que también conocen del procedimiento quirúrgico. Es importante, ¿ya? Que el ayudante, como lo dice su nombre, tiene que ayudar correctamente. ¿A qué me refiero correctamente? A que si está asistiendo una cirugía, tiene que estar pendiente del tiempo quirúrgico en el que se encuentre el cirujano para poder apoyar,
separando los tejidos, aspirando los líquidos, ¿no? Conocimiento pleno de qué procedimiento se está realizando y cuáles son los tiempos quirúrgicos. De esa forma, ¿no? Optimizar el tiempo, eso es ser ayudante. E instrumentista, que puede ser igual, un colega, puede ser un estudiante de último año o puede ser una enfermera, mecánicas de protección, gorra, barbijo, botas, ¿verdad? Pero no lleva la bata estéril porque no está próximo al campo operatorio, no está próximo a la mesa operatoria, ¿no? Él está monitorizando, está controlando los equipos que de los signos vitales del paciente, presión arterial. Luego tenemos al circulante, como les decía, que es el personal que va a apoyar o facilitar insumos e instrumentales. Bien, entonces, queda bien claro esto del equipo quirúrgico estéril, equipo quirúrgico no estéril. En la fotografía superior izquierda, ahí podemos identificar. Es el equipo quirúrgico estéril y el equipo quirúrgico no estéril, ¿no? Por la vestimenta. Ok, bien. Es importante, ¿no? También tener conocimiento de ciertas normas de comportamiento en el quirófano. Y estas normas de comportamiento están relacionadas a respetar la cadena de asepsia. Por lo tanto, tomen en cuenta que las manos por debajo de la cintura o la zona posterior de la bata es un área no estéril. Por lo tanto, no podemos nosotros bajar las manos por debajo de la cintura o llevar hacia la espalda, ¿ya? Eso estaríamos, no es la forma correcta para mantener la cadena de asepsia. Ahora pasamos, una vez que nosotros ya estamos con la bata estéril, los guantes puestos, pasamos a preparar al paciente. El paciente ingresa, ¿no? Se siente en el sillón quirúrgico, en el sillón dental, acomodamos la posición del sillón, dependiendo si se trabaja en maxilar superior o en mandíbula. Luego de que el paciente se ha sentado, lo primero que se hace es pasarle un vasito para que se haga el enjuague bucal. O en su defecto, la licenciada agarra ese vasito y con las instrucciones que corresponde, le pasa el vasito para que el paciente se haga el enjuague bucal, las buchadas. Posterior a ello, van a agarrar una pinza con gasa y van a realizar la antisepsia extraoral de forma circular centrífuga de los labios para afuera o en forma de barrido de la línea media hasta la zona macetera, hacia afuera, ¿ya? Todo el área que va a quedar descubierta por la fenestración del campo. Una vez realizada la antisepsia intraoral y extraoral, recién pasamos a esta etapa de colocar los campos. Van a tener sobre la mesa 3 campos. Este campo que está colocando la estudiante es para cubrir el primer campo que ha levantado, ¿no? Es para cubrir de los hombros hacia abajo. Va a haber un segundo campo. Una vez colocado este campo, los pies quedan descubiertos. Agarramos el segundo campo y cubrimos de la cintura para abajo, cosa de que los pies queden cubiertos con este campo estéril. Y por último, hacia abajo tenemos el campo fenestrado, que de igual forma todavía vamos a colocarlo de los hombros hacia abajo. ¿Ya? Y una vez colocada la anestesia, recién vamos a poder nosotros cubrir la cara del paciente. Entonces, el campo operatorio es el área de trabajo. Por lo tanto, el paciente ha ingresado con las barreras de protección, bata, gorra, botas. Luego se procede a la antisepsia,
Y posteriormente a la colocación de los campos, la mesa operatoria también está preparada. El micromotor, ¿no? También tiene que, la terminal del micromotor tiene que estar con la funda estéril y colocar sobre la mesa operatoria del equipo, que cuenta con un campo estéril, ¿no? Aquí se fijan ustedes, la licenciada está descubriendo. Y sobre esta mesita del equipo van a encontrar ustedes las toallas, ¿no? Para el secado de manos. También están estériles, ¿ya? Entonces tomen en cuenta. Ahora, aprovecho esta fotografía que se ha colocado para indicarles que en la figura o en la fotografía superior derecha, eso es incorrecto, ¿ya? Esos sobres de papel madera dentro del cual se encuentran los instrumentales de exodoncia no pueden colocarse sobre el campo tal como están viendo. Ustedes tienen que dejar caer solo el instrumental y el papel, desecharlo en los basureros con bolsa negra, ¿ya? Desechos comunes. Bien, dentro de las normas de comportamiento hay que evitar esto. No solo en el quirófano, también en la sala general de cirugía, cuando ustedes están haciendo alveolo o cuando están realizando quirúrgicas. Las manos, tanto del ayudante como del operador, tienen que estar de la cintura para arriba y si están con los guantes estériles, descansando sobre el campo operatorio, sin tocar ninguna otra superficie del sillón dental. Bien, porque son zonas no estériles. Bien, entonces, dentro de las normas de bioseguridad, uso de barreras físicas, sí, se usa también en quirófano. Esterilización, somos estrictos en cirugía en el uso del instrumental y los insumos. Todo esto tiene que estar estéril. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en espacios biológicos estériles al momento de hacer una incisión, al momento de hacer una sindesmotomía, estamos rompiendo las barreras naturales que tiene la mucosa, la encía, ¿ya? Por lo tanto, la esterilización es un requisito muy importante. La desinfección y la antisepsia. ¿Se fijan ustedes qué se está haciendo con la escupidera? Se está haciendo desinfección, ¿ya? Por favor, cuando hayan usado el sillón y encuentran que el paciente no ha sido muy cuidadoso y ha dejado muy sucia la escupidera con manchas hemáticas en toda su superficie, agarren, por favor. Ahí tenemos en esa mesita los desinfectantes y vayan rociando, ¿no? Y incluso hay un cepillito, hagan la limpieza. Entre un paciente y otro tiene que haber desinfección. La antisepsia se refiere a la limpieza de los tejidos, mucosa y piel. Antes de colocar los campos, recuerden, lo primero que tienen que hacer es que el paciente se enjuague la boca con el antiséptico. Y paso número 2, hacer la antisepsia extraoral con una gasa húmeda y el antiséptico, que puede ser de forma centrífuga, circular o puede ser en forma de barrido. Una vez realizado esto, recién pueden colocar ustedes los campos sobre el cuerpo del paciente, pueden colocar la funda a la luz del equipo, ¿ya? Antes todavía no coloquen porque si no se llega a contaminar. Bien, hasta ahí lo que tiene que ver con quirófano. Recuerden, si existe alguna herida en los tejidos, pinchazo o cortes, lo primero que tienen que hacer es sacarse los guantes, apretar los bordes de la herida, favoreciendo la hemorragia o el sangrado, luego lavar con abundante chorro de agua y solución jabonosa, un detergente, y posterior a ello
pasar con un antiséptico. Dependiendo del tamaño de la herida, pueden cubrir con un apósito de gasa y una bendita, ¿no? Que puede ser el micropor. Y volver a colocarse los guantes si se tiene que continuar con el procedimiento quirúrgico. Bien, ahora pasamos al tema de heridas. Al momento de ejecutar procedimientos quirúrgicos, lo que hacemos también es crear heridas, como también el paciente puede llegar con heridas de diferente causa, ¿verdad? Entonces, las heridas pueden ser lesiones mecánicas por cortes, incisiones quirúrgicas, puede haber desgarro y heridas contusas por traumatismo, escoriaciones, lesiones óseas, también podemos estar frente a pacientes con lesiones óseas, como son las fracturas, ¿no? O heridas con inclusión de cuerpos extraños, pacientes que han sufrido una caída o un accidente automovilístico, ¿no? Y que tiene cuerpos extraños incrustados, ¿no? Trozo de madera o alguna sustancia externa en el interior o en el espesor de los tejidos. Se pueden dar lesiones térmicas, ¿no? Quemaduras, por el inadecuado uso del electrobisturí, electrocirugía, por láser, por congelación, la criocirugía también puede ocasionar cierto tipo de lesiones y heridas. Lesiones químicas, ¿no? Lesiones por radiación en la radioterapia. Es importante conocer, ¿no? Que estas heridas pueden afectar tanto a los tejidos blandos como piel, mucosa, tejido conectivo, tejido muscular. Puede afectar a los tejidos duros, en este caso, lesiones óseas como las fracturas. No nos olvidemos que los dientes también son tejidos duros, ¿no? Fracturas coronarias, fracturas radiculares. Y como estamos viendo que estas lesiones afectan a los tejidos, ¿ya? Hay compromiso y por eso se habla de lesión vascular. Pueden ser vasos pequeños, arterias, ¿no? Arteriolas. Puede ser vasos venosos, lesiones nerviosas. Y cuando hablamos de lesiones nerviosas, aquí es importante identificar que puede haber un daño o lesiones del nervio sensitivo, ramos del trigémino. Puede haber lesiones, daño en el nervio motor, ramos del nervio facial, ¿no? Entonces, estas heridas pueden comprometer. Al existir una lesión en el nervio motor, tenemos la parálisis. El paciente, nuestro rostro, la cara, tiene múltiples inserciones musculares de la expresión. Si existe un daño, una lesión del nervio facial, de las terminaciones del nervio facial, entonces estos músculos de la mímica no van a poder contraerse o relajarse, por lo tanto se pierde la expresión. Y cuando hablamos de un daño en el tejido nervioso sensitivo, se pierde la sensibilidad, hay parestesia, hay sensación de anestesia. ¿Qué es lo que hacen ustedes al colocar la anestesia? Bloquean la transmisión de los impulsos dolorosos. Entonces, al existir un bloqueo en un determinado punto, todo el tejido distal a la zona del bloqueo está insensible. Por eso pueden ustedes realizar los procedimientos, ¿no? Lo mismo pasa si existe una lesión del tejido sensitivo, el paciente pierde la sensibilidad. A diferencia, en el caso de la anestesia, el paciente vuelve a recuperar la sensibilidad a las 2 horas, ¿verdad? Dependiendo del tipo de anestesia que se haya usado. Generalmente, la anestesia tiene un efecto de 1 hora y media a 2 horas. Pero si la lesión ha cortado el tejido nervioso, estamos hablando de un daño irreversible.
ese paciente no vuelve a recuperar la sensibilidad, ¿verdad? A menos que se someta a una cirugía muy especializada para reconectar los tejidos nerviosos amputados, ¿ya? Como también puede haber lesión de los conductos salivales, ¿no? El conducto de Wharton, el conducto de Stensen, ¿no? De la glándula parótida, si tenemos una herida profunda a nivel geniano, ¿no? Entonces, son ese tipo de lesiones, heridas que se pueden ocasionar por trauma. Al existir estas heridas, el organismo es tan sabio, tan noble, que empieza un proceso de cicatrización. ¿A qué llamamos cicatrización? A la reparación de un defecto en el tejido. Es una reacción espontánea del organismo que depende de la buena irrigación sanguínea y depende de la capacidad de defensa local. Estas dos condiciones son esenciales y si están en óptimas condiciones, la cicatrización se va a dar en un tiempo regular. Entonces, fíjense ustedes, la cicatrización se da mediante la readaptación de las partes seccionadas y la restitución de las partes del tejido ausente. Por lo tanto, hablamos de regeneración y de reparación. Regeneración es la sustitución de un tejido por otro del mismo tipo, ¿no? Cuando tenemos una fractura o cuando ustedes hacen la exodoncia y dejan un hueco, un espacio en el hueso, ¿qué es lo que hace? El coágulo se organiza, da lugar a la formación de tejido conectivo especializado, que aparecen los osteocitos y empieza a regenerarse el hueso y termina rellenando esa cavidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Una regeneración. Cicatrización por regeneración. Y en la reparación, sustitución de un tejido por otro de menor valor, tejido conjuntivo, ¿no? Si tenemos una herida en la piel donde ha habido una pérdida importante de tejido y, ha sido imposible afrontar los bordes de la herida, queda un espacio que tiene que cicatrizar por segunda intención. Y si ustedes observan, ese tejido cicatrizal es muy diferente al resto de la piel. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido una reparación, ¿ya? Entonces, se tiene que conocer estas dos formas de cicatrización. En las dos formas de cicatrización existen fases. La fase 1, que corresponde a la fase hemostática, es una fase en la que se produce la inflamación y el exudado. Es la primera etapa, ¿no? Posterior al trauma quirúrgico o no, siempre va a haber un proceso inflamatorio. Ustedes ven en los pacientes cuando controlan a las 48 horas, ahí se observa edema alrededor de la zona de la exodoncia. Es producto de este proceso de inflamación que es normal, que es natural. La segunda fase de proliferación, que empieza días después con la organización del coágulo, se organiza como tejido de granulación al activo y empiezan a aparecer las células para regenerar. Y la fase 3 es la fase de maduración y regeneración. Si ponemos como ejemplo el alveolo, recuerden ustedes que cuando dejan sutura, terminan retirando la sutura a los 7 días. Observan a su paciente. Si no hay signos de inflamación, ustedes mencionan de que la cicatrización está bien, que ya está cicatrizado. ¿Ustedes piensan que es correcto? No.
está en pleno proceso de cicatrización. Lo que no estamos viendo es complicaciones, ¿no? Como inflamación, dolor. Pero el proceso de cicatrización continúa. Recuerden que lleva tiempo, que ese tejido conectivo especializado va a dar lugar a la formación de hueso. Si tomamos una radiografía a los 6 meses, posiblemente todavía observemos la silueta del alveolo. Pero si tomamos la radiografía al año, ya no vamos a poder apreciar la silueta del alveolo. Ese espacio ha sido rellenado por completo por hueso y además hueso maduro. Por eso se ve, ¿no? Radiopacidad uniforme. Que cuando ustedes toman la radiografía de control a los 6 meses, todavía la radiopacidad es tenue, es mínima, pero se está dando el proceso de cicatrización. Cuando se controlan la regeneración de hueso, generalmente debería de tomarse después de los 6 meses, ¿no? Al año ideal para ver cómo se ha regenerado el tejido óseo. Bien, también es necesario que conozcan la clasificación, ¿no? De la cicatrización primaria y secundaria. ¿Cuándo se dice que es una cicatrización primaria? Cuando cicatriza o cura por primera intención. ¿En qué situaciones? Cuando se afrontan los bordes de la herida. Si ustedes realizaron un colgajo y luego devuelven el colgajo y vuelven a unir los bordes de la herida, con seguridad que la cicatrización a ese nivel es de tipo primaria, por primera intención, ¿no? En la cicatrización secundaria, se cura por segunda intención, por lo tanto el tiempo es mucho más prolongado, ¿no? Las 3 fases de la cicatrización están alargadas, hay mayor inflamación, ¿no? Y esto puede darse también cuando existe dehiscencia de la herida, los puntos han sido, o las suturas han tensionado demasiado los tejidos que han terminado de soltarse los puntos de sutura, por lo tanto hay dehiscencia, puede haber mucha inflamación, incluso necrosis de los tejidos que no han sido adecuadamente manejados, ¿no? Por eso es muy importante manejar, no aplastar los colgajos cuando estamos haciendo la separación, cuidar, ¿no? Esos colgajos, cuidar su vascularización, cuidar su vitalidad. Dehiscencia de herida, técnica de sutura inadecuada, tensión del colgajo. Cuando ustedes devuelven el colgajo y ven que la encía está blanquecina, hay isquemia, no hay una adecuada vascularización. Por lo tanto, tienen que disminuir esa tensión. Infección de la herida, formación de hematoma, presencia de cuerpos extraños o contaminación de la herida, tratamiento no estéril de la herida, desgarro o heridas contusas. Entonces, si se maneja mal los colgajos, existe un desgarro, puede haber infección de la herida. Es importante que cuando hagan ustedes un colgajo, lo hagan de un tamaño suficiente para evitar esto, que es el desgarro, ¿ya? Un diente antes, una profundidad adecuada, cosa que les permita levantar el colgajo para ver la zona operatoria. Tratamiento no estéril. Se refiere a que se ha roto la cadena de asepsia. No estamos trabajando con un instrumental estéril. Por eso les digo que es importante esto de bioseguridad para evitar este tipo de complicaciones. Y tenemos acá, ¿no? Diferentes situaciones, ¿no? Hablamos de herida y cicatrización. Tenemos una radiografía preoperatoria, ¿no? Como los casos, ¿no? En ciertos pacientes. Tenemos los caninos que no están en boca, están los caninos temporarios o de leche,
Entonces, tiene que haber una interconsulta. Este caso tiene que ser manejado de forma multidisciplinaria para una adecuada rehabilitación, ¿no? Entonces, se planifica, si en la interconsulta se planifica hacer un tratamiento ortodóntico quirúrgico, se lo ejecuta, ¿no? Se hace la fenestración, se descubre el diente retenido en su porción coronaria, se coloca el dispositivo ortodóntico tipo brackets con un asa de alambre para que se pueda ir direccionando y empleando ciertas fuerzas para llevar a su posición ese canino, ¿no? Y mantenemos ese dispositivo a través de una resina con luz halógena, ¿no? Se fijan ustedes, en el tiempo quirúrgico lo que se hace es, por un lado, descubrir, llegar a la corona del diente canino retenido para colocar los elementos ortodónticos y, por otro lado, se realiza la exodoncia del canino de leche. Están viendo ustedes, pero es un tratamiento planificado. Si se requiere de interconsulta con ortodoncia, perfecto, háganlo, muestren al paciente, lleven las radiografías. Lo mismo pasa con prótesis, lo mismo pasa con periodoncia o las otras especialidades. Entonces, ustedes tienen que ir enriqueciendo sus conocimientos, sus criterios clínicos con este manejo interdisciplinario de sus pacientes. Y el saber escuchar. Muchas veces, ¿no? Vertimos nuestro plan de tratamiento, pero no es comprendido, no es atendido por ustedes. ¿Por qué? Porque están pensando en otro tipo de situación. Aprendan a escuchar. Bien. Ok, aquí tenemos otro caso, igual, un tratamiento de canino retenido quirúrgico ortodóntico. ¿Por qué se llama quirúrgico ortodóntico? Porque son las dos especialidades que van a intervenir en este caso para un mejor resultado, ¿no? Lo mismo pasa, canino, posición alta. La edad del paciente posiblemente ya ha pasado, la edad cronológica de erupción, que también es importante que conozcan ustedes. Entonces se planifica para hacer la fenestración, la colocación del dispositivo ortodóntico, como están viendo en la figura superior izquierda, reposición de colgajo y posteriormente, ¿no? Se va a empleando las fuerzas que el ortodoncista estima para ayudar en la erupción al canino. Entonces, es de esta forma que se maneja en estos pacientes, ¿no? En un plan integral. Bien. Ahora, en esto de la cicatrización, las heridas y la cicatrización, vamos a recurrir al uso de ciertos fármacos antibióticos. ¿Cuándo está indicado el antibiótico en cirugía? Escuchen ustedes, personas que presentan enfermedades sistémicas, pacientes con compromiso del sistema inmunitario con alto riesgo de infección. Entonces requieren de profilaxis. En este primer cuadrito, en estos casos, vamos a hacer profilaxis antibiótica, ¿ya? En el segundo caso, personas que cursan con procesos infecciosos odontogénicos agudos, incluso acá podría ser agudos y crónicos. ¿Qué se va a hacer? Tratamiento antibiótico. ¿Se fijan? Estamos ya empleando dos formas de tratamiento antibiótico. Por un lado, hablamos de profilaxis y por el otro, hablamos de tratamiento. Son pacientes que requieren tratamiento quirúrgico con mayor trauma, casos de infracción de bioseguridad. ¿Qué se hace? Tratamiento antibiótico. Si en algún momento nos percatamos de que había contaminación del instrumental o de cierto insumo, ya se considera una contaminación. Por lo tanto, tenemos que hacer tratamiento
antibiótico. ¿Ya? Ahora, hay 3 situaciones, ¿no? En la primera situación, profilaxis antibiótica. ¿Qué se hace? Se da 1 hora antes a la cirugía, según la OMS, 3 gramos de amoxicilina 1 hora antes y la mitad de esa dosis 6 horas después. Eso es profilaxis. Ahí termina la profilaxis antibiótica. En el segundo caso, tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico, si el paciente está con infección, tenemos que empezar en el momento que hemos diagnosticado la infección. Y cuando diagnosticamos infección, tiene que ser mínimo por 7 días. Si dejan antibiótico de 1 gramo, es para que tome 2 veces al día. Por lo tanto, calculen ustedes cuánto tienen que dejar. En el tercer caso, si existe una contaminación, ¿no? Y existe alto riesgo de infección, entonces iniciamos el tratamiento antibiótico por 7 días en la receta como parte del tratamiento postoperatorio. ¿Ya? Entonces son 3 situaciones bien diferentes. Cuando el paciente presenta infección, tenemos que dejar antibiótico en el momento del diagnóstico, independientemente si vamos a programar a la semana o a los 3 días la cirugía. Bien, entonces queda claro. Les decía, profilaxis antibiótica, 3 gramos 1 hora antes al procedimiento. La mitad, que sería 1,5 gramos, 6 horas después del proceso de celulitis, casos de periodontitis aguda o crónica, casos de absceso dentoalveolar crónico y agudo, en los casos de alveolitis, ¿no? ¿Qué es una alveolitis? Es una complicación post-exodoncia, cuando el paciente acude con dolor, con hinchazón. ¿Qué antibiótico selección? Para las infecciones de origen odontogénico, amoxicilina. Vía de administración y frecuencia dependerá de la severidad del cuadro infeccioso, ¿verdad? Dejaremos por vía oral o dejaremos inyectable por vía parenteral. O en los casos más severos donde el paciente queda internado en un hospital, en un centro, por vía endovenosa, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? El tiempo dependerá de la evolución de la infección, ¿sí? Si mejoran los signos, los síntomas, 3 días posteriores a esa mejoría, estamos controlando y terminando con el tratamiento de antibióticos. ¿Ya? Bien. Ok. Entonces, tenemos ciertas opciones, ¿no? Si ustedes van a dejar el antibiótico de 500 miligramos, recomienda la frecuencia cada 8 horas. Si van a dejar de 1 gramo, la frecuencia es 1 cada 12 horas. Y si es por vía parenteral, pueden ustedes dejar lo que es el Terbosil Forte o el Triapen Forte, ¿ya? Que es una forma de antibiótico. Preguntas hasta ahí, por favor, si tienen alguna consulta. Si no hay consultas, entonces estaríamos terminando con